Buenos días a todos. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, sábado 6 de junio, ¿verdad? El día de hoy nos correspondería pues analizar el, el último laboratorio que tenemos, que sería la guía número 4, ¿verdad? Entonces en esta vamos a estudiar las instrucciones de control de flujo y el uso de la pila, usos de la pila. Entonces lo de control de flujo pues ya lo manejamos en otros lenguajes de programación, es para hacer condicionales, ¿verdad? Hacer ciclos también. Entonces todos esos tipos de usos son los que estudiaríamos en esto de instrucciones de control y usos de la pila. Antes de iniciar, si me reportan asistencia los del grupo de telecomunicaciones para saber quiénes estamos presentes de Telecom. ¿Quiénes están presentes de Telecom? Que me indiquen, por favor, si acaso hay alguno, ¿verdad? Sobeida presente. Ok, Sobeida. Dani Guido presente. Ok, Dani. A ver si tenemos a alguien más. José Benito Luna presente. Ok. ¿Alguien más que tengamos? Tal vez está el otro compañero. Ok, entonces damos inicio entonces a esta sesión. Vamos a ir viendo entonces esta guía. Dice objetivos generales. Analizar la forma en que se ejecutan algunas instrucciones de flujo de control y cómo se relacionan con las instrucciones de comparación. Aplicar la sección de memoria llamada pila como un contenedor temporal de información. Objetivo específico: analizar el uso de algunas instrucciones de control de flujo, haciendo énfasis en las condiciones, estado de las banderas, que se necesitan para realizar o no el salto. Aplicar algunas instrucciones de control de flujo en la resolución de problemas simples como la realización de un lazo repetitivo y la comparación entre dos datos. Mostrar la manera de guardar y extraer información de la pila. Usar la pila como un dispositivo de almacenamiento temporal de datos y analizar la relación que hay entre la pila y el registro puntero de pila SP. Los materiales que tenemos, pues la guía de laboratorio y la computadora con el emulador. Procedimiento, ¿verdad? Esto sería para el primero: ejecute el programa en M8086 haciendo doble clic en el icono. Cree un nuevo documento tipo COM. Analice el primer programa que se le presente y ayudado del flujograma y los comentarios que explican su funcionamiento. 4. Emule el programa. Antes de ejecutarlo, copia línea a línea el programa desensamblado en la columna respectiva, así como se muestra en el ejemplo. ¿Cuáles son las direcciones de la etiqueta inicio y de bucle? Entonces vamos a ir viendo. Tenemos aquí en pantalla el primer programa. Dice que, bueno, el diagrama de flujo, flujograma, dice que tiene un inicio. Le cargamos a LFF hexadecimal. A BX le cargamos A hexadecimal. Y después dice que entramos pues a un proceso pues que está enlazado con el ciclo. En este caso dice hay un desplazamiento, dice de memoria. Lo que le pusimos a AL lo vamos a cargar a la ubicación de memoria de lo que contiene BX, que sería A, ¿verdad? Y a BX lo vamos a ir decrementando. BX igual a BX menos 1.
y posteriormente, si BX llega a ser 0 hexadecimal, entonces si llega a ser 0 nos salimos del ciclo. Si no es 0, entonces es diferente de 0, va a regresar, ¿verdad? A ir decrementando BX y a ir poniendo el contenido que tenemos en AL a la ubicación de memoria, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo ahora qué es lo que haría. Vamos a copiar este ejercicio. Déjenme ponerle el emulador. Entonces vamos a escribirlo. Voy a compartirles el editor inicialmente. Confírmenme si logran ver el editor ahí. Sí, ahí está, profesor, lo miramos. Ok, perfecto. Entonces vamos a escribir el programa, ¿verdad? Entonces tenemos la línea original, pues, que nos dice numeral may.com, ¿verdad? Un archivo tipo com nos pedían que creáramos. Nuestro origen, como siempre, está en la dirección 100H. Después tenemos la etiqueta inicio. Y dentro de la etiqueta de inicio tenemos el primer mob, en el que a AL le vamos a cargar FF hexadecimal. Dice el comentario que ese es nuestro dato. Después vamos a cargar en BX el valor de 4S0A hexadecimal. En otras palabras, le estamos cargando el valor de 10, ¿verdad? Eso hexadecimal, la A sería 10, entonces estamos hablando que si lo vamos a ir decrementando, el ciclo tendría que entrar 10 veces, ¿verdad? Eso es lo que decíamos, nuestro contador. Ahí nos dice el punto y coma aquí. Este es el contador. El contador lo tenemos seteado pues a 10. Después dice el bucle, una etiqueta que se llama bucle, y en el bucle tenemos que vamos a cargar ¿verdad? El contenido de AL, que FF es hexadecimal, a la dirección de memoria del contenido de BX, ¿verdad? Que el BX sería 10, entonces 10 más lo que es
la dirección donde comienza la sumamos, pues, y le vamos a encontrar a dónde irá. Entonces vamos a ver el comentario, lo vamos a ir escribiendo también. Dice copia dato en mem. El siguiente dice que hace es decrementar bx, ¿verdad? Bx que inició inicialmente en 10 va a pasar a 9, pues. Decrementa bx. Después nos realiza un ciclo JNZ. JNZ bucle. Entonces, si ustedes ven, JNZ y va a regresar a la etiqueta bucle. JNZ, entonces decrementa BX, que sería pasarlo a 9, y después regresa a bucle. Regresa a bucle. Entonces, esa JNZ significa JNZ son las iniciales de que salta mientras no sea 0, ¿verdad? Entonces, hasta que la bandera sea 0, él se va a desactivar. Entonces, vamos a ir viendo también la bandera de 0, pues, que es la que vamos a ir monitoreando para ver que cumpla, ¿verdad? Sí. Una pregunta. Diga. ¿El qué significa el JNZ? JNZ es de jump mientras no sea 0. O sea, él va a saltar mientras lo que estamos nosotros haciendo, o sea, mientras la bandera de 0 no llegue a 0, pues no se vuelva a 0. Lo vamos a ver ahorita ya con una condición, sí. Pero las condiciones aquí en ensamblador pues son a través de la bandera, en lo que es el registro de banderas que tenemos, ¿verdad? Ahí tiene diferentes bits y los saltos son en base al encendido o el apagado de esos bits, ¿verdad? Al estado, pues dependen del estado de esos bits. Entonces lo vamos a ver ya funcionando, que para que quedemos más claro, ¿verdad? Después con red pues le devolvemos el control al sistema operativo, ¿verdad? A través de un llamado al BIOS, ¿verdad? La instrucción 21 del BIOS. Después tenemos dice que definimos un byte con 10 sería X minúscula ok, aquí seríamos mem, si aquí estamos dentro de mem, ¿verdad? Mem inicializa $10 espacios de memoria con el carácter 78H o lo que es lo mismo la X, ¿verdad? O sea, DB10 dice duplicado, de duplicado, ¿verdad? 10 duplicados de lo que es el carácter X.
Entonces dice inicializa 10 espacios de memoria con el carácter X minúsculo. Entonces después tenemos que la etiqueta int y tenemos inicio. Determina, ¿verdad?, el programa. Entonces lo vamos a guardar. Y vamos a poner como siempre guía 4 guión bajo programa 1. Vamos a dar emular. Ok. Aquí dice que tiene que ir a la misma altura como lo tenemos en el programa. Sí. Bueno, ahí en el programa tenemos una etiqueta men, ¿verdad?, que no tiene los dos puntos, entonces me está mandando unos errores para que ahí lo tomen en cuenta, que esta etiqueta men también requiere los dos puntos. Todas las etiquetas pues que tenemos ahí en el código necesitamos ponerle sus dos puntos porque es parte de la sintaxis. Aquí tenemos tres etiquetas: inicio 2 puntos, bucle 2 puntos, y aquí mem también necesitaría tener 2 puntos. Solo int no necesita 2 puntos porque int es una palabra pues reservada del código, entonces no. Pero de ahí las etiquetas que nosotros hacemos o creamos sí necesitamos ponerle los 2 puntos. Ok, entonces voy a compartirles ahora la ventana del emulador para que veamos. Confírmenme si logran ver, ¿verdad?, el emulador. Sí, ahí estamos. Ok, perfecto. Entonces vamos a irlo ejecutando línea por línea y ver cuál es el comportamiento entonces del programa. Entonces comencemos pues en la primera dirección, la que sigue. Tenemos que vamos a cargarle a la parte baja del registro A L el FF, ¿verdad? Tenemos acá. Después en la siguiente a BX le vamos a poner 10 o A, ¿verdad? Después dice que vamos a poner entramos ya al ciclo AL, ¿verdad?, que lo tenemos ahorita en FF. El contenido de AL lo vamos a cargar en la memoria de lo que tenga BX, que BX tiene 10, entonces sería 10, sería aquí en esta ubicación que sigue 7, ¿verdad?
70A acá prácticamente, que nos correspondería a nosotros cargar esa ubicación de memoria. Vamos a ver, ejecutamos el siguiente. Después dice que tenemos que vamos a decrementar lo que tenemos en BX, que es A, entonces sería pasarlo a 9. Y después vamos a ver pues el comportamiento del ciclo. Dice JNC bucle, entonces él tendría que regresar a la etiqueta bucle nuevamente, ¿verdad? Él se regresa a la etiqueta y va a copiar pues el dato que tenemos. Entonces, por ejemplo, dup el db, él tendría que ubicarnos en alguna ubicación de memoria, que son las que tenemos acá. Si ustedes ven en esta ubicación de memoria que tenemos 710 D, E, F, 0 en adelante, tenemos en todas las X, ¿verdad? Que mandamos a crear X, son las 10 espacios de X que le decíamos en el DB, en el define byte, ¿verdad? Que definimos 10 veces el duplicado de X, ¿verdad? Entonces, si continuáramos en el siguiente paso, él tendría que decrementar a 8 y revisar. Entonces vamos a abrir la bandera de 0, la 0 flag, ¿verdad? Y entonces la bandera de 0 está en 0 hasta que se vuelva 1. Él va a dejar de correr. Voy a seguirlo corriendo. Vuelve al mob, decrementa, vuelve al ciclo, estamos en 1, sí, hasta que la bandera se puso en 1. Le voy a compartir la bandera. Es que eso es lo que le iba a preguntar. Acá están los flags, o sea, las banderas. Sí. Está la CF, la ZF. Supongo que la ZF es la que se pondría en 1 para finalizar el bucle. Es correcto. Hasta que se finalice en la ZF, se pone en 1, pues él detecta, ¿verdad? Obviamente que llegó a ser 0. Y entonces estaba en 0, perdón, y se convirtió en 1 porque esa es la bandera que estamos usando en el programa. O sea, ese bucle JNC hace uso de esa bandera hasta que la está usando pues para, digamos, como un verificador del estado hasta que se vuelve 1. Entonces él va a seguir a la siguiente instrucción, que sería terminar el programa, porque después de eso pues tenemos la instrucción que sigue, que es mem, que es red, que es devolverle el control, ¿verdad? al sistema operativo. Lo vamos a ver. Si yo ya paso pues en este caso a la siguiente instrucción, ya no volvería el ciclo. O sea, porque si él no tuviera una forma de salir del ciclo, nos quedamos en un ciclo infinito dando vueltas. Pero como la forma es a través de la bandera, entonces la bandera ya se cambió de estado, cambió a 1. Entonces si yo continuara, él ya me sacó del ciclo y va a red. Red me manda a la interrupción 020, que es el devolverle el control, ¿verdad?
y él me manda a decir ahí un programa, pues el programa, ese programa ha retornado el control al sistema operativo. Le doy siguiente y ya. Yo lo que estaba observando ahorita era de que aún y habiendo ya puesto el flag en 1, el flag 0, aún había un ciclo así como en bucle, pero fueron como 2 repeticiones más y ya luego saltó a lo que es la instrucción del retorno y la interrupción 020. Bueno, eso es parte ahorita. Sí, la otras veces que da es por el red, ¿verdad? Por el red, que el red hace como dos movimientos más. Entonces, por ejemplo, si lo ponemos, vamos a volverlo a cargar. Si yo lo corro todo el programa, ¿verdad? Es automático. Vamos a verlo. Él comienza, va a saltar 10 veces y hasta que él pues va a dar vuelta haciendo esa operación de que lo que hacemos más que todo es cargar el dato de AL a memoria. ¿Qué es lo que tendríamos en AL? Pues en AL él tendría que tener en esa memoria tendría que ir poniendo el primero 10, después 9, después 8 hasta que llegue a 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver el contenido de la memoria para que veamos. Entonces en el primero tenemos que lo carga FF y carga el dato de A en BX. En la primera entrada al bucle dice que el contenido de AL lo va a mover al espacio en el que está mem, ¿verdad? Entonces sería ejecutarlo. Entonces él tendría que cargar AL BX. Perdón, es FF. Sí, que ahí está un poco confundido. Lo que tenemos en AX es FF. Entonces lo que va a hacer es que va a copiar FF en esas direcciones de memoria que tenemos, ¿verdad? Entonces sería en la dirección 0A, que sería 700, ¿verdad? El 1 y después el 0A. Tendría que ir poniendo FF. Vamos a ver acá. Entonces para nosotros el dato lo que hace es un direccionamiento indirecto, pues. En otras palabras, lo que va a hacer, pues en este caso, es ir copiando el contenido de AL, que ese es nuestro dato FFH, a esta ubicación de memoria. Bueno, en realidad no de memoria, sino que yo tengo definido una etiqueta y esa etiqueta pues corresponde acá, a un espacio de datos de 10 bits. Entonces memdbx sería si el espacio de memoria está en esta, comienza acá. En 710D comienza el primer X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces él tendría que ir cargando los datos
a esa ubicación, aunque él va decrementando Bx, bueno, Bx lo va decrementando, tendríamos que ir viendo un nuevo valor. 4b ok. No sé si ustedes lo notan ver, pero él fue lo que pasa es que lo va llenando con los FF acá. No sé si lo ven. Lo va llenando desde esa pila, pues lo va llenando de abajo hacia arriba. O sea, del valor último. Y ese es un detalle interesante porque la pila tiene un orden. Entonces, por ejemplo, él creó un contenedor de 10 valores, ¿verdad? Que inicialmente tenían X. Pero después él la fue intercambiando por FF. Si ustedes ven el código que tenemos ahí nosotros, FF, en esa misma ubicación de la pila, que bueno, traducido a hexadecimales RES, dice. Y él va cambiando la X por RES, 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 hasta que llega pues desde la dirección 0, 7, 116 hasta arriba, hasta llegar a la dirección 0, 7, 10D. Vamos a volver a correrlo para que vayamos entendiendo bien el proceso. Entonces cargamos nuestro dato en AL, nuestro dato en BX, movemos. Si ustedes ven ahorita actualmente tengo en 0, 7, 11, 6 tengo X, ¿verdad? Pero si yo aplico el primer elemento del bucle, esa X me la va a cambiar pues por, en vez de 78 que es XX, me lo va a poner por FF, ¿verdad? Entonces ahí lo cambia el FF y ya traducido a ASCII es res, dice. Es algún símbolo. En decimales 255, en hexadecimal FF. Si doy al siguiente, vuelve a comprobar el ciclo, decrementa y él vuelve a tirar a la pila, pues donde teníamos el almacén de los 10 valores, en la siguiente posición. Entonces vamos de la más alta, que estábamos en la 116, pasó a la 115 y así, hasta que él vaya llenando, va corriendo, ¿verdad? Las veces que necesitamos, y la X la va cambiando pues por el FF hasta que completan los 10 ciclos. Posteriormente que él ya comprueba que se llegó a hacer cero y se activa la bandera, entonces vamos a red, que es llamar la interrupción 20H y luego pasarle a través de una interrupción del BIOS el retorno al programa, ¿verdad? Y es lo que tenemos ahí. Ese es el uso, pues. De hecho es lo que nos veía. Vamos a ver en el documento las instrucciones que nos pedían. Déjenme trasladarle ahora la ventana de las instrucciones para que analicemos bien. Entonces dice: ¿cuáles son las direcciones de la etiqueta inicio y bucle? Entonces tendríamos que ver ahí cuáles serían, ¿verdad? Las direcciones de memoria que le asigna a inicio y a bucle. Si le damos clic encima, ¿verdad?, la etiqueta, pues obviamente que nos va a dar esa dirección. 5. Localice la ubicación, direcciones de la cadena MEM, también que en MEM sí se la estuvimos viendo. Y comenzamos de la 700, 116 hasta arriba, ¿verdad? Anote las direcciones y su contenido en la tabla 1. Entonces la idea de este punto pues es que podamos analizar qué es lo que hay inicialmente, que son todas las X pues que teníamos,
Ejecute paso a paso monitoreando los cambios que se dan en MEM. Al final, anote el contenido final en la tabla 1. Entonces, MEM, al inicio, ¿verdad? Todas las 10 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, van a estar pues en X. Y al final pues van a cambiar al contenido que nos daba, que era res, ¿verdad? Cada uno. 7. Ejecute nuevamente el programa contando las veces que ejecuta la instrucción mov mem bx, l y monitoreando el registro de banderas. Todo, sobre todo antes y después de la operación de decremento. ¿Cuántas veces se realizó la instrucción mov? Pues obviamente que tendría que realizarse las 10 veces para hacer el cambio, porque mob lo que está haciendo en este caso es cargando el dato en, en la ubicación de memoria de member, que lo habíamos definido inicialmente que eran 10 bytes de memoria. ¿Qué causó el rompimiento del lazo de repetición? Pues decíamos que al activarse la bandera de 0, ¿verdad? De detección de que hubo un 0, entonces él ya nos saca del ciclo. 8 dice, modifique el código de manera que los cambios solo afecten a los elementos de la cadena. Cuando lo logre, notifíquelo a su instructor. Vamos a ver cuál es el cambio. Ok. Entonces, modifique el código de manera que los cambios solo afecten a los elementos de la cadena. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo puedo hacer una pregunta. Sí. Con respecto a las direcciones espera un segundo. Sí, con respecto a las direcciones de las etiquetas, inicio y bucle, eso sería donde está la tabla del emulador donde dice 07104, o sería en los registros AX, BX, CX. No, en la memoria, ahí donde usted decía inicialmente. Entonces, en la tabla que está planteada hay, como usted dijo, 2, 4, 6, 8, 10, 11 casillas. Entonces, mientras Sí. se va ejecutando el programa en la parte de inicio, entonces cada movimiento que se haga del emulador se va a ir anotando. Por ejemplo, la primera instrucción sería mov al, que es el primero, 0FFH. Sí, Entonces lo primero que se va a anotar es 07100 y 07101, correcto, así respectivamente. es. Y así sucesivamente hasta llegar al fin, ¿no? Al bucle. Al bucle, así es. Ah, bueno, sí, está bien. Gracias, solamente eso. Entonces, en el 8 dice que nos pedía modifique el código de manera que los cambios solo afecten a los elementos de la cadena. Cuando lo logre, notifique a su instructor. Entonces, ahí sí, yo igual también lo veo un poco impreciso la instrucción. Modifique el código de manera que los cambios solo afecten a los elementos de la cadena. Cuando lo logre, notifique a su instructor. Los elementos de la cadena, vamos a ver. Él tenía inicialmente que pusiera
una X. Vamos a poner, digamos que le voy a poner una E mayúscula. Vamos a ver acá. Yo voy a sustituir esa E, esa X por una E mayúscula. Ya. Y lo voy a ejecutar. Confírmenme si ven, ¿verdad? El emulador. Confirmado, profe. Ok. Entonces yo le cambié que el dato pues que voy a cargar, en vez de FF le voy a poner la letra E, digamos. Creo que no lo he guardado. Entonces voy a hacer la primera la E mayúscula corresponde a 45. El BX va a ser 10 igual. Decrementamos y vamos a ir pues aquí sustituyendo ya la primera la tiene pues con E. Entonces ahí entonces miren, es lo que nos dice ahí de lo de la memoria. Si ustedes ven ahí donde yo tengo en naranja, ¿verdad? El cursor encima. El primer cambio que hizo, pues esa dirección estaba en X antes. Esas son las direcciones 07116, ¿verdad? Es la primera, pues, que tenemos. O lo podemos hacer en orden, pues en el orden de arriba hacia abajo, digamos 0710D, que sería la primera posición de memoria, la E, la F, la 110, la 111, 12, 13, 14, 15 y 16 en mi caso. Esas serían las que van a copiar en la tabla. Después cuando va cambiando, pues esta como va de atrás hacia adelante, de lo más alto a lo más bajo, se van a ir llenando de E en mi caso, de la parte más alta de memoria a la parte más baja. ¿Verdad? Y eso es lo que nos pide que observemos. Entonces ir poniendo ese cambio, pues que de paso en paso. Al finalizar, ¿verdad? Al iniciarlo está todo en X, y al terminar, en el caso mío que le modifiqué para que mandara una E, pues puso toda la E ahí. Entonces es lo que tenemos ahí, ¿verdad? Del programa número 1. En la instrucción 9 tenemos: emule el segundo programa tomando nota del contenido inicial de las cadenas fuente y destino y el intervalo de direcciones donde están almacenadas. Ejecute paso a paso observando las modificaciones en las cadenas y las banderas. No pierda de vista el registro contador CX11, anote el contenido final de la cadena destino. Ok. Ahora sí ya le entendí pues lo que nos quería decir en la instrucción pasada. Entonces vamos a proceder con el segundo.
que me sale, me equivoqué de... Ok, vamos a compartirles de nuevo. Confirmen si lo ven, por favor, que a veces se pierde. Está bien, profesor. Ok, vamos a hacer el número 2. Dice que Cx en este caso, Cx, y vamos a ponerle 10 en decimal. Dice que se le puso el contador. Después dice que hizo un OR exclusivo entre el índice de fuente y el índice de fuente. Sort index con sort index. Entonces dice índice. Después tenemos el bucle, movemos a AL. Tenemos una etiqueta fuente DSI. Entonces dice acá el comentario, lee. Después tenemos mueve destino DSI, AL. Dice escribe. Después tenemos hace un incremento del índice de fuente. Después hace un loop. Loop bucle, dice repite si Cx no es 0H. Dice que el decremento decremento de Cx está implícito en la instrucción. O sea que la instrucción ya automáticamente va haciendo el decremento sin que nosotros le pongamos código para hacerlo.
Después tenemos fin, que sería fin. Etiqueta fin. Tenemos red y después tenemos fuente. Fuente va a ser una variable tipo byte que va a tener los siguientes números: 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 únicamente. Dice que esos son nuestros datos. ¿Se quedó congelada la imagen o sigue modificando algo? ¿No tenemos pantalla ahí, profesor? Ok, ya les voy a volver a generar. Sí, por favor, es que no miré la modificación que hizo, nada más solo al inicio. Ok, voy de... Confírmenme ahí, si la ven. Todavía no se mira todavía, profesor. Ok, voy a reiniciar la sesión entonces. Entonces, vamos a compartir de nuevo. Ahora sí se ve la imagen ahí. Ok, perfecto. Entonces tenemos después tenemos destino, que destino sería otra variable que es definida como byte, y esta hace un duplicado de 10 veces el valor 4 de hexadecimal. Dice destino, dice que es la M mayúscula, 4 de hexadecimal igual a M mayúscula. Y luego tenemos pues que termina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a ver si lo interpretamos el programa. Inicio dice inicialmente a CX le cargamos el valor de 10 que vamos a ocupar como contador. O sea, van a haber 10 ciclos, ¿verdad? O 10 vueltas que va a dar, ¿verdad? Haciendo la operación. Vamos a ver si los números tienen 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Del 48 al 57 tenemos 10 valores. Igual la parte de destino va a ser el duplicado de 10 números, que es de 10 veces 10 caracteres, que son la M. 10 veces M. Entonces estas dos variables van a contener 10 datos. La fuente tiene 10 números que van del 48 al 57 y el destino tiene 10 veces la letra M. Entonces, ¿qué va a hacer con ella? Vamos a ver qué es lo que va a hacer este programa. Entonces, en el bucle dice que movemos la fuente de SI, ¿verdad? Entonces, SI es un registro, ¿verdad? Que va a tener pues el índice de fuente, donde va a comenzar pues a tener datos.
Entonces él va a cargar el contenido de fuente, que son estos datos que tengo, 48 y tal, los va a mover, dice, al registro AL. Después dice que lo que hay en destino de SI, ¿verdad? Lo que teníamos de AL, que era el dato, lo va a tirar a destino. En otras palabras, va a ir haciendo un intercambio de datos. Eso es lo que estoy entendiendo que va a hacer. Entonces él va a tomar, digamos, va a cargar este dato que está en fuente, o sea, por cada uno de sus índices, de 1, 2, así, ¿verdad? Que son estos valores, cada uno de esos valores los va a ir cargando en AL y después los va a ir pasando a destino. En otras palabras, va a ir reemplazando la M que tenemos por estos números que tenemos arriba. Eso es lo que voy a ir haciendo. Va a ir incrementando SI para que vaya pasando después al siguiente número, y en el loop pues va a ir haciendo su trabajo hasta que CX llegue a ser 0, porque comenzó en 10, él tiene que ir decrementando, se dice, hasta que llegue a 0, 10 veces. Entonces vamos a emularlo. Les voy a compartir la ventana del emulador. Confírmenme si ven ahí el emulador. Estoy viendo, profesor. No se mira todavía. Aún no todavía. Ok, voy a volver a cargar, no sé por qué a veces, me imagino que es asunto del internet que no falla por alguna razón. Sí, ahí se mira ahora. Confirmado. Ok. Entonces vamos a ir instrucción a instrucción para ir viendo su comportamiento. Entonces a CX le vamos a cargar 10 en el primer paso. Aquí tenemos 10, que sería la letra A, perdón, en hexadecimal. El siguiente paso hace un XOR o un OR exclusivo, ¿verdad? De SI con SI. Vamos a ver qué hay en SI. ¿Verdad? El índice de fuente lo tenemos en 0, 0, pues inicialmente. Todo el registro está en 0. Entonces si hace un OR exclusivo de SI con SI, a ver si recordamos cómo era la tabla de verdad del OR exclusivo. A ver, alguien que se recuerde. ¿Cuándo va a dar 1 y cuándo va a dar 0 del OR exclusivo? Si son 0, según me recuerdo, nos va a dar nos va a dar 1, y si son 1 nos va a dar 0, ¿verdad? Así es. Vamos a buscar la tabla del OR exclusivo. Todos corriendo a buscar el cuaderno, profesor. Sí, ok, entonces el OR exclusivo dice que nos va a dar 1 solo cuando sean diferentes. O sea, si hay 0 y 1, son dos entradas, ¿verdad? Entonces las dos entradas, en este caso SI con SI estamos nosotros haciendo, nos va a dar 1 solo cuando son diferentes. Uno es 0 y el otro es 1. Si son iguales, 0 los dos o 1 los dos, nos va a dar 0. Entonces solo si son diferentes, las dos entradas, uno 0 y el otro 1, nos va a dar 1. En este caso nunca va a ser porque lo estamos comparando el mismo. Entonces aquí están en 0.
nos va a dar siempre 0 esa salida. Entonces vamos a hacerlo, ¿verdad? Eso nos tiraría 0 y después comenzamos a mover el índice de fuente. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a fuente, comienza acá en esta dirección en naranja. Tenemos esos valores que tenemos allí. Tiene el 48, $49, $50, $51, $52, $53 y así en adelante. Entonces, si ustedes ven, aquí tengo el 48 en decimal, corresponde al 30 hexadecimal, ¿verdad? Y corresponde al 0 en ASCII. En otras palabras, esos valores que nos dio ahí nos van a corresponder a los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esos valores que tenemos aquí en decimal nos corresponderían pues a los valores de ASCII que usamos pues en la computadora, del 0 al 9. Son 10 valores. Ahí están ubicados en las direcciones de memoria 07111 al 0711A. Y las de destino, que son las que continuarían, que son las 10M que dijimos que iba a poner, y él las puso en el 0711B hasta el 07124, 10M. Ok, entonces estamos en el... Vamos a mover ese contenido de fuente de SI, ¿verdad? Entonces, fuente de 0 sería que nos dé el primer valor y lo va a tirar, dice, a L. Vamos a ver qué nos va a tirar a L. Nos mandó 30. 30 hexadecimal corresponde aquí al primer valor, que sería el 0, ¿verdad? O sea, con eso estamos direccionando que fuente del valor de SI nos va a llevar a fuente de 0 y después lo vamos a incrementar SI. ¿Por qué? Cuando hicimos el XOR lo que hace, como es entre él mismo con él mismo, garantizamos nosotros, como eso nunca van a ser diferentes, garantizamos que cualquier valor que tenga, vamos nosotros a ponerlo a 0. Pues si tuviera un valor diferente que no SI, que no fuera 4 veces 0, como era el caso de nosotros, ¿verdad? Acá, con ese XOR nosotros garantizamos que el registro vuelva a volverse pues 0 completamente, porque necesitamos que inicie en 0 para que el contador no se vea afectado, porque imagínense que yo hago fuente de SI en SI, tengo un valor diferente, no me va a llevar pues al orden que quiero yo, que va a comenzar en 0 e ir de 1, 2 así en adelante. Entonces el XOR me sirve nada más como un mecanismo para garantizar que ese registro va a estar en 0, porque yo lo voy a ocupar de índice, ¿verdad? De índice para ir generando cada uno de los elementos de esa variable fuente. Entonces, sigamos, ¿verdad? El siguiente paso sería el incremento del SI, que lo tenemos ahorita en 0, ¿verdad? Por el XOR. Lo pasamos a 1 y él vuelve a hacer el loop. Vuelve a hacer el siguiente y él va a ubicar en CX pues el valor que continúe. Perdón, en AL que teníamos 30, tendría que poner el siguiente, que sería 31 así en adelante, ¿verdad? Y nos va pasando. Entonces la otra parte que no hemos ido viendo es que en el destino donde teníamos la M, él tendría que ir ya ir ubicándome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tendría que ir ubicándome pues el valor de AL cargándolo en destino de SI.
¿verdad? Entonces vamos a hacer el paso y vamos a ir viendo ahora en los valores de la m que va sucediendo. Incrementamos, vuelve AL, en AL carga lo que está en el valor, que sería 32, y en destino vamos a revisar destino, donde tengo la m, qué es lo que va a hacer. Entonces en destino él me va poniendo como un cuadradito, ¿verdad? Me va intercambiando por un cuadradito. Si le seguimos dando, ¿verdad? Él va a seguir haciendo el lazo. Vamos a ir viendo. Nos quedan nada más dos. Bueno, ya nos salimos. Y todas las M que tenía, él nos las cambió con un símbolo cuadrado que equivale al 90. Ahora interpretemos que por qué nos llegó a poner 90. Si nosotros estábamos diciendo que el valor de AL lo iba a cargar a la ubicación destino de SI. ¿Verdad? Entonces 39. Ok. Ok, aquí ya lo podemos ver. Aquí por lo menos ya lo vemos seguido, pues. En las direcciones, lo que pasa es que tenemos que ir teniendo bastante control sobre los valores. Aquí si yo veo los valores, si está como lo necesitábamos ver. La ubicación 07 3 veces 1 tiene su 0 inicial, que era la fuente, que eran estos valores de los datos. Y la del destino, que comenzaba posteriormente acá. Ahí si doy clic, pues me pone en negro, pues, ¿verdad? La del destino. Igual va a tener 0, 1, todos los valores que tiene ahora destino actualizado. Igual nos lo cambió a 9, a los valores que teníamos, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado con las memorias, porque a veces como hay demasiadas direcciones de memoria nos enredamos a veces en ver el resultado y tal vez no lo estamos interpretando correctamente. Pero la idea es esa, que él va a intercambiar los valores de la 10M por los valores en la fuente, que son los números del 0 al 9. Vamos a ver ahora qué nos dice el material con respecto a las instrucciones. Dice: ejecute paso a paso observando las modificaciones en las cadenas y las banderas, no pierda de vista el registro contador CX, ¿verdad? CX lo vimos que iba
que iba decrementándose hasta que llegó a cero. Anote el contenido final de la cadena destino, ¿verdad? Que destino se intercambió, ¿verdad? Por lo que había en fuente. 12. Ejecute nuevamente el programa y cuente las veces que se almacenan datos en la cadena destino. ¿Cuál es la instrucción que hace el salto condicional? Pues teníamos que se llama loop en este caso, que causó el rompimiento del lazo de repetición. Ahí tendríamos que ver lo vamos a recargar nosotros las banderas para ver qué es lo que pasaría. Le voy a dar correr de un solo. Entonces en este caso la única bandera que se cambia es la bandera de PF, que dice que es la bandera de paridad, par o impar. Vamos a ver si hay otra bandera que... Es la única que tenemos ahí. En el caso de nosotros, lo que rompió pues el lazo es que se llegó a cero, obviamente también el registro CX, pero en el caso de este loop, él ya en su funcionamiento tiene estipulado eso, ¿verdad? Él trabaja, no trabaja solo, pues ya trabaja con un registro. Loop con el registro CX van de la mano. Ese sería el segundo programa. Entonces pasaríamos a ver el tercero. S13 analice el tercer programa. Note que emplea instrucciones que cargan y extraen datos de la pila. Digite y guarde su programa. Cierra el emulador. Vamos a ver el tercer programa. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? No tenemos alguna dificultad. No es tan muy complicado entender, ¿verdad? Lo que nos quiere enseñar la guía. Yo tengo una consulta. Sí. No sé si en algún momento de la vida me quedé ahí dormido, pero estaba tratando de compilar el archivo del segundo programa y me da un error. Sí. Pues no sé si hay que modificar algo, por eso le digo, no sé, tal vez En el segundo no me daba ningún error. ¿Cuál es el error que le da? Me da en la fila número 10, Round Parameters, y hace alusión a la instrucción mode, la que es testing C, al. Hace alusión como que escribe en ese momento. Donde está en el bucle, pues en el bucle. Entonces está lee y está escribe. Entonces la que me marca el error es en escribe. En escribe. Ah, sí, es que ahí tiene Destin, le hace falta una O ahí. Entonces solamente por el error de escritura. Sí, excelente que notó eso, porque sí es cierto. Yo como lo voy haciendo, pues, y lo voy escribiendo yo, es por lógica, me fijé ahí en esa parte que sí es cierto, hay un error de escritura en ese dato. Le falta una O, ¿verdad? Y mob Destin le puso, y es destino ahí. Sí, ahora sí ya logró correr bien y ya lo tengo abierto. Ok, perfecto, gracias. Para el resto, ¿verdad, compañeros? Que igual lo puedan a la hora de realizar no les vaya a dar el mismo problema, ¿verdad? Vamos a ir con el tercero, pues tercer programa. Vamos a escribirlo, les voy a compartir. Confírmenme si ven el editor para que trabajemos el tercer programa. ¿Ya lo está modificando o todavía no? No, todavía no. Ah, bueno.
Se mira, sí, se mira el editor. Sí, sí, sí. Ok, vamos a iniciar entonces. Tercer programa. Entonces el tercer programa dice eh, inicio, hace inicialmente el exor. Creo que va a tener que reiniciar el programa, profe, porque no aparece el editor, pero quedó congelado ya. Sí, ahorita solo estoy con el editor. ¿En cuál? ¿En el suyo o la pantalla compartida? No, en la compartida, a mí no me parece, no, sale congelada la imagen. Ah, no le aparece que estoy editando nada. Así es, Bueno, me así es, imagino así que el es. resto sí. Lista. Ok, voy a resetear la conexión. Vamos a compartir. Ahora sí, se mira. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ah, Después tenemos, dice acá, CLC. Dice que inicializa bandera. Banderas. Después tenemos push F. En la teoría decíamos que el push es para enviar valores a la pila. Entonces push. Guarda banderas en la pila. Después tenemos el bucle. Pop. El pop recupera el valor que mandamos a la pila. ah, Después mob AL, dato 1 de SI. Carga datos.
ADC. ADC ya lo habíamos visto, que es para sumar con acarreo, ¿verdad? AL, dato 2, DSI. Suma AL con dato 2. Dice mob de resultado DSI AL, guarda en resultado. Push F nuevamente. Incrementa SI. Después hay un comparativo. Compara SI con 2. Repítame porfa, que no lo entendí. No se muestra. Sí, es que estoy teniendo, parece, problemas del internet porque se está entrecortando también. Déjeme ver cómo resuelvo ese problema. Sí, profe, no se echa de ver Ok, nada. ok. Bueno. Dígame, ¿para qué soy bueno? No sé. Solo quería probar que estabas en línea, carnal, no hay falla. Te escribo al privado. Oye. Esas intimidades. Oye, estos caballos. ¿Cómo vas a decir estas cosas por aquí? Se va a meter a problemas. No sabes las debilidades de las personas. Es para el mundo decirle. Ok, entonces vamos a continuar. ¿Se logra ver o todavía no? Negativo, todavía nada, profesor. Ok, lo voy a reiniciar entonces para que veamos. Vamos a poner acá la ventana. Confirmen allí si lo ven. Ahora positivo, ahora sí se mira. Ok, vamos a continuar entonces. JC bucle salta si C es igual a 1. Es. Después tenemos, Haciendo la imagen de vuelta atrás, profesor. se volvió a frizar. Correcto.
copiarlo y después lo miramos, ¿verdad? Sí. Ahora sí tenemos pantalla, profesor. Ahora sí ya volvió la pantalla de vuelta. Ok, sí, es el internet que está un poquito inestable, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el programa. Entonces vamos a analizar qué hace. El primero hace un
un XOR de SI con SI para ponerlo a 0. Después un CLC dice que lo que hace es inicializar la bandera. Después un push F guarda el contenido de la bandera en la pila y posteriormente entramos al bucle, recupera el valor de la bandera, mueve el dato 1 de SI, o sea, primero tengo 0 FFH en hexadecimal, y ese nos lo tiraría a L. Después el siguiente es que suma el contenido de AL que tiene FFH con el dato 2 de SI que también tiene FFH. Como es con acarreo, pues nos tendría que dar el resultado de 255 más 255 serían 510, ¿verdad? Nos tendría que dar el resultado. Después dice el resultado lo dejen a L, suma, y después ese resultado que está en AL lo va cargando pues a la tabla de resultados que tenemos aquí. Está en 0 inicialmente y va a ir poniendo en cada uno de esos lugares pues la suma. En este caso lo va a poner 3 veces, dice, porque el ciclo lo va a incrementar acá varias veces. Entonces vamos a ir ejecutándolo para ir viendo qué es lo que hace. Vamos a darle emular. Les voy a compartir ahí el emulador. Entonces tenemos el SI para nosotros ya era 0, pues, pero por cualquier cosa él hace un XOR para volverlo 0. Nos queda el mismo. Después tenemos CLC. Vamos a ver las banderas. Dice, vamos a correr a ver qué pasa en la bandera, ¿verdad? La CLC, pues nos queda la bandera. La de 0 la tienen 1. La de PF, que es la de paridad, está en 1. Y la de IF, que la bandera de habilitar interrupciones también está en 1. 3 tenemos en 1. Ese es el estado. De ahí el resto son en 0. Después manda el contenido ese de la bandera, lo manda a la pila, ¿verdad? Entonces ahí tenemos. Sí, profesor. ¿Sí? La pantalla se fue de vuelta. Se fue. Vamos a ver. Siguiendo. Muestra. Yo la miro igual. Al que se le vaya puede hacer también el internet de su lado. Dele recargar ahí en la ventana del navegador, dele enter para que le vuelva a cargar la sesión de la conferencia. Así como hago yo, ¿verdad? Que cuando se va, pues lo vuelvo a cargar. Entonces, dice que recuperaríamos el valor de las banderas. Sería bueno que si puedes poner la imagen de la bandera a la par, pues se puede ir viéndola, porque aquí solo vemos los campos y la dirección. Sí, déjenme ver. Lo que pasa que acá, a ver si puedo compartir toda la pantalla. Por alguna razón aquí no me deja, solo algunas aplicaciones. Entonces, pero le puedo... Sí, no me da la opción de compartir todita la pantalla, solo algunas ventanas.
De todos modos en el video lo pueden ir viendo porque en el video sí les va a aparecer. Después posterior, entonces si quieren lo repasan con el video. En el video sí les estoy grabando pues el estado de toda la pantalla. Entonces después dice que movemos el contenido de dato 1 a AL. Vamos a ver. FF, que era el primer dato. Después sumamos ese dato que tengo en AL con el dato 2, que también es lo mismo, y lo dejamos también en AL. Y nos dio FE, dice. El siguiente, ese contenido de AL lo manda a resultado. Entonces vamos a ir a ver resultado. Aquí está. Entonces ya él nos lo puso en el espacio de direcciones. Eh, 07128, y ahí ya nos mandó el FE que teníamos para acá. Entonces si damos la siguiente, va a incrementar SI, entonces va a pasarlo a 1. Vuelve a comparar SI con 2, ¿verdad? Entonces SI, recuerden que inició en 0, después a 1, después a 2. Entonces son 3 veces que va a hacer el ciclo, que son las veces que necesitamos acabar para poner 3 veces la suma en resultado. Profesor, Sí, ¿puede apoyarme con algo? sí, dígame. Ponga, por favor, lo que es el cuadro de diálogo del ensamblador, donde se está editando el código fuente. Puede compartirlo, porque hay algo que como que no me cuadra también ahí. Ok, entonces en el que estoy emulando. Sí, en el actual. Ok. Lo logra ver ahí. Ok. Si es que a la hora de compilar de nuevo el código fuente me da un error justamente en esta parte donde dice mount como resultado, ¿no? Sí. Result, entonces me sale siempre en alarma. Correcto. Sí, es que puede ser que él tiene en el documento, veamos algunas result. Sí, le hacía falta la T. Sí, le falta. Ok. Sí, solo es comprobar ahí que las variables, pues, y cuando las usamos en las instrucciones, pues sean iguales para que no tengamos problemas de errores de compilación. Usted lo tiene en mayúscula, yo lo estoy escribiendo en minúscula. No sé si eso sería alguna... No, mayúscula, minúscula no hace el diferencia, pero sí, si le faltan letras, sí, ahí sí, ¿verdad? Le pregunto porque fíjese que antes de que llegara a ese error, lo que son dato 1 y dato 2 igual me aparecían con error, pero lo que hice fue solamente separar, darle espacio al dato, entre dato y 1 y en dato 2, y se reseteó. Bueno, yo digo se reseteó, pues Sí. se quitó la alarma, ¿no? El error que tenía. Por eso le preguntaba, porque igual Sí, sigo no. teniendo el mismo error en esa parte de la instrucción donde dice result, pero no se logra corregir. No sé si es que la versión del compilador es distinta. No. Allí donde dice dato 1, me dijo como que la separó, algo así. Sí, tuve que separarlo. No sé si podría
compartirle para que lo mirara o no sé cómo. Ajá, compártame ahí para ver. Yo lo corrí y me sale bien. Está compilando bien. Sí, ahí compártanos su pantalla para ver. No sé si logra verla ahí, profe, la pantalla. Ahí se está viendo uno en la Sí, pantalla. ahí la vemos. Entonces, si se fija, este es aquí tengo la instrucción escrita, el código de lenguaje, el código fuente, y es acá donde tengo el error. Y aquí lo vamos a copiar. Si se fija, ahí está el error. Lo tenés mayúscula. Tenés minúscula y mayúscula, tenés. Por Sí. eso, es que estuve tratando de hacer alguna modificación para que me pudiera... Sí, el problema que tiene es que tiene que juntar dato 1 y dato 2, el número con el valor, ¿verdad? El problema que tiene es que le faltan líneas ahí. Le faltan, en la otra página del documento PDF, están donde se define, porque solo tiene la última, en la línea 34, dice num byte DW 0002, pero le faltan otras líneas más ahí, que es donde define qué es dato 1, qué es dato 2 y qué es result. Por eso es que le da error. Ah, ok. Sí. Entonces si lo completa ahí, pero junte donde dice dato 1 y dato 2, júntelo porque no hay espacio ahí. Oh, gracias, profe, gracias. Sí. Disculpe el atraso. Sí, no hay ningún problema. Entonces vamos a seguir nosotros compilando. Entonces tenemos, confírmenme que logren ver ahí, ¿verdad? El emulador. Creo que todavía no. No. Entonces vamos a continuar. Habíamos quedado por la línea en la que decíamos que comparaba CMP, es comparar SI con 2. Entonces él sigue comparando y comparando hasta que SI sea igual a 2, pero como no es, en este momento apenas tenemos 1 en SI, ¿verdad? Es el paso que llevábamos. Entonces vamos a darle la siguiente línea, vuelve a comprobar y vamos a ver las banderas, donde las dejamos. Vamos a buscar la bandera, aquí está. Entonces seguimos viendo, dice él salta si C es igual a 1, y aquí por ejemplo tenemos la bandera de acarreo, pues que es igual a 1, ¿verdad? Es la que estamos utilizando nosotros. Mientras sea 1 él va a ir saltando. Entonces como la tenemos ahora en este momento en 1, pues él va a regresar, ¿verdad? Recuperar las banderas, mover el valor
a AL, nos volvió a poner FF en AL, volvió a hacer la suma y el resultado lo volvió a cargar a resultado. Recuperamos el valor, incrementamos SI pasaría a 2 y entonces cuando él detecta que si SI y 2 son iguales, ya sale del ciclo, saca el valor de la bandera, el AL lo torna a 0, la sumatoria lo pone a 0 y el último byte del resultado dice que lo mueve al resultado, y con eso pues termina el programa. Entonces ahí más que todo es para que fuéramos viendo la operación de diferentes banderas. En este caso fue la bandera C, que es la de acarreo, porque la suma que utilizamos era una suma que llevaba acarreo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos mandaba a realizar el documento. Ahora analiza el tercer programa, note que emplea instrucciones que cargan y extraen datos en la pila. Entonces ahí, como va a ir sobreescribiendo los valores que tienen los registros, él se apoya con la pila, ¿verdad? Para ir guardando en memoria temporalmente los resultados y después los va extrayendo nuevamente para volverlos a utilizar. Entonces es una forma que se utiliza en el ensamblador para tener los datos a mano, digamos, y irlos usando, sin que se nos pierdan en el proceso de que vamos utilizando los registros. 14. Digita y guarda el programa, cierre el emulador, active nuevamente el emulador. Esto se hizo para borrar la memoria del emulador y que no interfieran los resultados anteriores con el nuevo programa. Cargue el tercer programa y procede a emularlo. Visualiza el contenido de la pila, stack y el estado de la bandera. ¿Coinciden las direcciones indicadas en la pila con la combinación segmento-desplazamiento? Bueno, eso tendríamos que revisarlo. Ejecuten las primeras dos instrucciones, ejecuten la tercera instrucción. ¿Qué cambios observó en el registro y la pila, verdad? Entonces, como él va cargando datos a la pila, entonces sí vamos a ir observando cambios en la pila, pues porque van a ir cambiando los valores por los valores que vamos tirando y vamos extrayendo de la pila. Ejecute la cuarta instrucción. ¿Qué cambios observa? 22. El bloque de instrucciones siguiente realizará una operación aritmética, que es la suma. ¿Cuál será el resultado de la operación? Debería ser obviamente que a nosotros la parte de la suma inicialmente nos dio FE, si no recuerdo mal. Vamos a ver las sumas que tenemos. El resultado. El resultado tenemos FE, FF y tenemos después 0,1. Esos son los valores que almacenó, ¿verdad? Ahí. En resultado, la primera nos dio FE porque obviamente que como él tomaba en cuenta la bandera de acarreo, la activó en 1. O sea, estamos hablando que se pasa, porque si nosotros hacemos convertimos son 255 más 255 que son FF, ¿verdad? Son 510. Bueno, hexadecimal sería
FE entonces si ustedes ven el 1FE nos hace los 510 que sería la suma. Entonces él va a ocupar el otro bit que es el de acarreo. Como él lo va a poner en un registro de 8 bits, él solo nos pone FE en la suma de los 510 porque él va sumando 255 más 255 son 510. En el caso de nosotros solo nos pone el registro FE y utiliza la bandera de acarreo a 1 para llevar ese bit que se desplazó, ¿verdad? Entonces sería 1FE nos daría los 510, que es la suma de 255 más 255, lo que es FF más FF. Pero como solo se ubica, él nos manda el valor de FE. FE nada más en el registro de 8 bits y el 1 pues lo ocupa con la bandera de desbordamiento. En el siguiente igual voy a hacer FE y al final pues le suma ese 1 para que haga FF. Al final tenemos un FE, un FF y el 1 pues que sumo al final. Y es lo que había pues en esta parte del ¿cuál será el estado de las banderas al ejecutar la operación? ¿En qué dirección se almacena el resultado? Igual, bueno, eso tendríamos que irlo sacando con el laboratorio. Ejecute la siguiente instrucción: ¿qué datos se almacenó en la pila? Cambió SP, ejecute hasta antes de hacer la comparación. ¿Cuál será el estado de la bandera? Verifique su hipótesis realizando las instrucciones. Antes de ejecutar JC, ¿se dará el salto o no? Verifique su hipótesis realizando la instrucción. Bueno, son pasos que hay que ir haciendo. Dice modifique el programa para que opere los siguientes datos y verifique su funcionamiento. Bueno, ya nos dan en vez de FF habría que poner de datos 1050 y 3020 en los valores, y hay otros más, y es lo que teníamos. Bueno, hasta ahí llegaría lo que es el laboratorio, ¿verdad? Entonces si ustedes ven pues no está tan complicado realmente, solo es seguir las instrucciones que nos da el laboratorio y ir desarrollando paso a paso, ¿verdad? Tratando de entender pues y ver qué va pasando en la memoria, qué va pasando en los registros, ¿verdad? Y en las diferentes partes del emulador, ¿verdad? Entonces al ser bastante gráfica pues la interfaz nos ayuda, es bien amigable para entender. Sería un poco más complejo si lo hiciéramos como en el libro pues que les pasé, que es puro texto, pues no hay nada gráfico y solo vamos interpretando dependiendo de los resultados. Entonces el emulador en este caso nos sirve bastante pues para irnos desenredando acerca del proceso que va haciéndose en cada una de las instrucciones. ¿Alguna otra duda que tengamos? No sé, antes de que cerremos la sesión, ya estamos casi llegando a las 10:30, ¿verdad? Esos son los 3 pues, ejercicios que trae este laboratorio, que sería el último entregable. Bueno, me supongo que va a subir este video, ¿no? Sí, el video inmediatamente, ahorita que terminemos, lo pongo a subir al YouTube, y una vez terminado yo les envío el enlace al grupo, ¿verdad? Y a la plataforma de clase. Sí, porque los últimos 10 minutos ya no logré ver nada en la imagen, sino que Sí. pues logré compilar completo el archivo y ya lo logré correr, pero pues no Sí. es lo mismo estar viendo su pantalla que yo lo vaya haciendo por acá. Ok, perfecto. Sí, la grabación siempre, como en otras ocasiones, igual la vamos a subir. De acuerdo, solamente sería eso. Sí, ¿alguien más que tenga alguna consulta o duda antes de que finalicemos la sesión?
Mi única consulta es que si solo se va a entregar la guía 3, entonces el laboratorio 4 se va a hacer en la 1, y esa es la idea. Ahorita, sí, el laboratorio, el 4, la 3 la vamos a entregar en esta semana, ¿verdad? Que es la que termina en, estamos hablando del siguiente sábado, es 13 ya, ¿verdad? En el siguiente sábado vamos a ver nosotros una práctica del uso de lo que son los dispositivos virtuales, que es el motor paso a paso, el semáforo y así algunos otros que trae pues el emulador. Entonces, estamos hablando que todavía hasta el siguiente, que es el 20, iríamos a la uni. Entonces el día que llegamos a la uni ustedes entregarían el 4. Y allá en la uni vamos a hacer en presencial más prácticas de lo que son dispositivos virtuales, ¿verdad? O alguna duda pues que tengamos que aclarar de los laboratorios, ¿verdad? Pero es una sesión presencial para enfocarnos más en, digamos, en las aplicaciones más complejas, más que en los laboratorios. Los laboratorios sería entregarlos pues en esta semana que hay ahorita el 3 y en la siguiente semana el 4. Y el llegado allá pues que ya se haya entregado, lo podemos entregar allá o lo suben a la plataforma. Pero ese día lo que prefiero pues es que hagamos ejercicios de los dispositivos virtuales para que tengamos dos sesiones, la del próximo sábado 13 y la del 20 allá en la universidad. Dos sesiones de la parte más avanzada pues de la clase. Copiado. ¿Alguna otra duda? Si no, cerraríamos la sesión por acá, ¿verdad? Y nos veríamos el próximo sábado aquí en la sesión en línea siempre, ¿verdad? Ok, entonces si no hay nada más, pues muchas gracias por asistir y entonces que tengan buen día y nos veríamos el próximo sábado en la siguiente sesión. Buen fin de semana a todos entonces. Gracias. Gracias, profesor. ¿Cómo no? Igual fin de semana. Bueno. Igual.